muy buenos días a todos y bienvenidos a esta primera jornada online de Ruena, que es la red de uso eficiente de nitrógeno en agricultura y que va a versar sobre el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos Agrícolas. Yo soy José Luis Gabriel, soy coordinador de esta red y lo primero de todo, pues me gustaría mucho dar las gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por las facilidades que nos han dado para poder celebrar esta jornada y sobre todo contando con su presencia. Luego, además, también pues dar las gracias a todos los ponentes, pues porque nos van a ofrecer muy distintos puntos de vista a esta problemática y además complementarios, por lo que esperamos que el debate pues se enriquezca muchísimo. También dar las gracias a todos los asistentes por la calurosa acogida que ha tenido esta jornada, en la que estáis inscritos 400 personas, lo cual pues ha sido un rotundo éxito y que además lo habéis hecho desde muchos ámbitos distintos, porque desde la red me he acostumbrado a trabajar con investigadores y gente de la academia, pero en estas jornadas pues estáis participando pues desde la academia, empresas de fertilizantes, cooperativas, asociaciones, empresas de servicios varios en agricultura y bueno, pues este era precisamente el objetivo que teníamos al organizar la jornada. Sí que comentar un poquito que la Ruena lleva ya 20 años juntando investigadores de toda España, de un ánimo no lucrativo y sin más pues para intentar ver cómo el nitrógeno en la agricultura y su uso eficiente pues se puede tratar de conectar y ver los distintos enfoques que tenemos en cada una de las regiones, intentar evitar duplicidades, pero también intentar buscar sinergias entre distintos grupos de investigación. Y esto ha funcionado muy bien, y como os digo, dentro de la academia, pero nos faltaba un poquito dar ese paso al resto de la sociedad. Y bueno, pues creemos que con estas primeras jornadas y con todas las que puedan venir, pues podemos intentar dar ese salto. Y bueno, pues lanzamos este formato online, que es verdad que al principio pues la situación del COVID nos lo pedía, pero bueno, creemos que también es una manera relativamente fácil de llegar a un público muchísimo más amplio. Y nada, decir que aquí tenéis un chat y que cualquier pregunta que queráis hacer, pues aquí en el streaming podéis ver ese chat, podéis hacerla a través de él. Iremos recogiéndolas y al final de la jornada en la mesa redonda pues las tendremos en cuenta, pero también están abiertos los otros canales como son la página web y el correo de info@ruena.org. Y también está la página de Twitter, que para los que lo sigáis sería la @ con Red Ruena. Y a través de esos canales pues intentaremos ir recopilando todas las preguntas que podáis ir teniendo. También me gustaría dar las gracias tanto a Linia como, bueno, que ahora somos INIA CSIC, como al CEIGRAM, que es un centro mixto de la Universidad Politécnica de Madrid, y al Consorcio Agrisos, financiado por la Comunidad de Madrid, por el apoyo técnico que nos permite que estas jornadas pues se puedan difundir de una manera pues yo creo que bastante buena. Y nada, ya sin más, pues os paso con los ponentes, que hoy son los actores principales, más allá de que la ROEZ organicemos, ellos son los principales protagonistas y los que nos van a dar todo su conocimiento. Primero con una exposición por parte del Ministerio sobre este nuevo Real Decreto, que en este caso la va a hacer Marisa Ballesteros. Luego continuaremos con otra presentación desde el punto de vista de los fabricantes de fertilizantes, que va a ir a cargo de Paloma, que es la secretaria general de ANFE. Luego continuaremos con las experiencias que nos transmiten de los agricultores, principalmente de Navarra, que las tendremos a través de un vídeo de Luis Orcaray, pero que, como el que no ha podido estar hoy presente, pero que para la mesa redonda pues contamos con Lucía Sánchez para suplirle y nos va a contestar estupendísimamente a todas las preguntas que podáis tener. Y luego continuaremos con 3 exposiciones más prácticas sobre las distintas herramientas que se nos ofrecen desde distintos sitios, y que la primera va a correr a cargo de Isidro Campos, de la Comisión Europea,
Luego vamos a contar también con Francisco Villalobos, que es catedrático de la Universidad de Córdoba, y la última con David Nafria, que es investigador en el ITACIL de Castilla y León. Entonces, ya sin más, pasamos a la primera presentación, que como os he dicho, corre a cargo de María Luisa Ballesteros, que es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, además es doctora en la Autónoma, por la Autónoma, y trabajó casi 4 años en la Universidad Rockefeller de Nueva York y otros 4 años en el INIA. Todos ellos investigando la respuesta de las plantas a distintos estreses abióticos. Y desde ahí dio el salto al ministerio en 2007 y ya trabaja desde entonces en la subdirección de medios de producción agrícola y ya en el área de fertilizantes desde el año 2011. Entonces, es una persona, es la persona que ha estado trabajando más directamente con este Real Decreto y bueno, pues adelante, Marisa, el suelo es tuyo. Te comparto la presentación. Pues muchas gracias, José Luis, por la presentación, por encargarte de ir pasando tú las diapositivas, porque esto ha sido muy complicado. Y sobre todo por haber organizado la charla. A mí me parece un aspecto muy importante que todos reflexionemos sobre los nutrientes en el suelo, Ruena sobre todo el nitrógeno, que además también hasta cierto punto es en el que más se están poniendo los ojos desde muchos focos. El Real Decreto de Nutrición Sostenible está teniendo una tramitación larga porque es un Real Decreto que es complicado. Es complicado porque intenta abarcar muchos aspectos con el fin de lograr esa sostenibilidad. Entonces, en este momento estamos en un punto en el que, bueno, pues tenemos, no podemos en esta charla entrar tan en profundidad como nos hubiera gustado, porque hay muchos flecos que están ahí y a ver si terminan de, perdón por la expresión, desatascarse a lo largo de las próximas semanas y podemos tener algo un poco más sólido que en el futuro. Si puedes pasar a la siguiente. El Real Decreto de Nutrición Sostenible se engloba dentro de toda una política o una visión de la Unión Europea, y España como parte de la Unión Europea sigue también esta visión, comparte esta visión. En concreto, tras la adopción de la Agenda 2030 en el marco de la ONU, Europa adquiere el Pacto Verde. El objetivo de este Pacto Verde Europeo es la transformación de la Unión Europea en una economía moderna y que sea eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Pero esto no lo puede lograr como estamos pensando, o sea, como ha venido siendo hasta ahora, o fundamentalmente de una forma lineal, es decir, lo que se entiende por una economía lineal en la que se utilizan los recursos y se agotan. Se busca esa componente verde, esa componente de reciclado. Y sobre todo, se centra mucho en la emisión de los gases, tanto de efecto invernadero, como también, aunque no aparezcan aquí directamente, pero a nosotros nos afectan directamente, el amoníaco. Todo esto tiene que ir disociado del uso de esos recursos, usar, agotar y tirar. Tienes que intentar volver en la medida de lo posible a introducir los recursos, hacer una economía lineal. A la vez que conseguir que toda Europa, toda la Unión Europea avance conjuntamente hacia esto sin que haya sectores que se queden, ni sectores ni personas, en la medida de lo posible, que se queden atrás. De hecho, es algo que, aunque nosotros no vamos a entrar directamente, sí que se intenta reflejar en la nueva PAC
que se está terminando de negociar 2020, en el que yo no entro porque realmente no es un objeto que, no es algo que directamente nos afecte. Si me pasas a la siguiente, ¿qué beneficios intenta buscar este pacto verde? Bueno, pues en primer lugar, o sea, son los que están ahí, pero yo me voy a centrar en los dos que he rodeado con un circulito porque son los que creo que más nos afectan en lo que es el uso de los nutrientes y fundamentalmente del nitrógeno, pero no solamente. Bueno, pues se quiere alcanzar un aire más limpio, es decir, una menor emisión tanto de gases de efecto invernadero y de amoníaco, un agua limpia, para lo cual va a ser muy importante conseguir controlar esa posible lixiviación de nutrientes hacia las aguas, mejorar la salud de nuestros suelos. De hecho, aunque tampoco vamos a hablar de ello, sí es cierto que se nota dentro de la Unión Europea una preocupación por las políticas relacionadas con el suelo y su utilización, y también la biodiversidad. De hecho, una de las estrategias de la que tampoco vamos a entrar a hablar es la estrategia de biodiversidad. También se quiere un sistema de producción que te esté asegurando que tienes un alimento suficiente y sano. Es decir, no podemos hacer todo esto por el procedimiento oye, si tenemos un problema de emisión de nitrógeno, de gases de efecto invernadero por la fertilización, dejemos de fertilizar. No, porque tenemos que conseguir alimento suficiente y que esté al alcance de todos los bolsillos. Es decir, necesitamos esa seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Por lo tanto, los objetivos que están buscando la Unión Europea es garantizar la seguridad alimentaria ante el cambio climático y evitar la pérdida de biodiversidad. Es decir, hay toda una estrategia detrás de ello. Reducir la huella ambiental. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que son la emisión de gases y la pérdida de nutrientes hacia las aguas, pero bueno, también es cierto, y si se mira el nuevo reglamento de fertilizantes, con marcado, o sea, de fertilizantes UE, vemos que la Unión Europea hace también una mirada en lo que son los posibles contaminantes, los metales, pero también los patógenos. Y también reducir la huella climática en el sistema alimentario de la Unión Europea. Reforzar la resiliencia del sistema alimentario de la Unión Europea, en parte hacerlos menos dependientes del exterior. Hay toda una estrategia de economía circular de la que volvemos otra vez al reglamento de productos fertilizantes, y conducir a una transición global hacia una sostenibilidad competitiva. Y eso lo marca en la estrategia de la granja a la mesa, que si me pasas la siguiente, que es la que se ve reflejada aquí. Esa estrategia busca prevenir la pérdida de alimentos, o sea, que se generen residuos alimentarios. Todos somos conscientes de que hay mucho desperdicio alimentario. Es curioso, yo recuerdo una charla en la FAO en la que el director de Agricultura decía, o sea, los números a mí me sorprendieron, y estoy hablando de memoria, que era en torno a un 30%, tanto en los países ricos, o sea, más desarrollados como en los menos. Variaba dónde estabas perdiendo ese alimento. En los países en vías de desarrollo ese alimento se perdía fundamentalmente al principio de la cadena alimentaria, y en los países más ricos al final de la cadena alimentaria, pero se estaba produciendo. Entonces hay que evitarlo. Conseguir un sistema de producción de alimentos que sea sostenible, y en esto es fundamental cómo vamos a hacer nuestro manejo de los nutrientes y cómo vamos a manejar los suelos agrarios. Bueno, también el procesamiento y la distribución de los alimentos debe de ser
sostenible y también el consumo. Y todo esto evidentemente no es por casualidad que esté aquí en plan circulito, porque todo ello forma parte de una estrategia circular en la que las distintas patas se tienen que ir apoyando las unas a las otras. José Luis, cuando quieras. De hecho, como lo he dicho antes, la nueva PAC, en la que no vamos a entrar, sí que intenta abordar estos distintos temas. Se busca una serie de objetivos, que son los que están aquí, y en los cuales lo que es el manejo de nutrientes, mayor o en menor medida, entran en todos ellos. Algunos de una forma mucho más clara, pero en el fondo, si nos paramos a pensarlo, absolutamente en todos. Es decir, si queremos asegurar una renta justa para el agricultor, cuanto más controlados sean sus gastos en los consumos intermedios, y pensemos que los fertilizantes, en lo que es la rama vegetal de la renta bruta agraria, es uno de los gastos más importantes que tiene. Si tú consigues reducirlo sin bajar la productividad a través de un uso muy racional de los fertilizantes, pues estás ayudando a ese objetivo. Y también a la competitividad, porque según vas bajando tus costes, vas aumentando tu competitividad. Dependiendo de los tipos de fertilizantes y de cómo sea ese manejo, esa responsabilidad, de cara a una sociedad que cada vez se está preguntando más cómo puede ser, cómo puede contribuir desde el punto de vista de consumidor a ello, puede ser un valor dentro de la cadena de valor, o sea, dentro de lo que es el valor añadido a esos alimentos. Evidentemente, y eso es quizá lo primero que se nos viene a todos en este foro a la cabeza, podemos contribuir a mitigar el cambio climático, porque podemos contribuir y mucho a reducir los gases de efecto invernadero a través de un correcto manejo de distintos de productos fertilizantes, de estiércoles, de residuos, etcétera, que se estén aportando a los suelos para mejorar su productividad, totalmente ligado con lo que es el cuidado del medio ambiente, en particular con las aguas, una disminución, pero no solamente, una disminución de esos nutrientes, en particular los nitratos que pueden ir a las aguas, pero también previniendo la acumulación de contaminantes en los suelos que van a poder degradarlo. Una mejora de los paisajes, muchas de las herramientas que nosotros vamos a proponer quizás sean mejor aceptadas por las nuevas generaciones, por lo cual sí que puede contribuir a este relevo generacional, a impulsar, es decir, si tú consigues mejorar toda esa competitividad de la que hemos estado hablando, vas a mejorar las áreas rurales y vas a ayudar a que los alimentos sean más sanos. Todo esto, ¿cómo lo vas a hacer? Pues con unas ambiciones verdes, es lo que plantea esta nueva PAC, unas ambiciones verdes más altas, con todos intentar llegar a esos objetivos que hemos visto del Pacto Verde. La condicionalidad se va a hacer más fuerte, se va a hacer una serie de coesquemas. En algunos de ellos, tampoco podemos entrar mucho porque también estás ahí en proceso de negociación, pero sí que el manejo de nutrientes tiene su parte. Y bueno, en desarrollo rural hemos visto muchas veces las agroambientales, entre ellas la producción integrada, que uno de sus aspectos importantes ha sido siempre el manejo de los nutrientes. Y por supuesto ya lo hemos hablado bastante en lo que es cambio climático y biodiversidad. ¿Cómo, José Luis, las dos siguientes, cómo encaja este Real Decreto dentro de este escenario?
Es decir, no solamente en lo que es la nueva PAC, que evidentemente va a estar muy, muy ligada a cómo estemos manejando nosotros y a una base que se puede poner a través de este Real Decreto, sino también de todo lo que son los objetivos del Pacto Verde. Pues el Real Decreto plantea una serie de objetivos. El primero, evidentemente, y es que hasta viene en el título, es conseguir una gestión sostenible de la nutrición de los cultivos. Es decir, hay que, evidentemente, aportar nutrientes a los cultivos, pero este aporte tiene que hacerse de la forma más sostenible posible, y eso es a través de una gestión global. De esta forma se consigue incrementar la producción agroalimentaria, pero de forma sostenible. Pensemos que la población en general de la tierra está creciendo y hay que darle de comer. Hay que asegurar, hay que conseguir esa seguridad alimentaria, y la mayor parte de los suelos, o sea, los suelos no van a aumentar, los suelos agrarios, los suelos que se pueden dedicar a la producción agraria no van a aumentar, sino que muy posiblemente vayan a disminuir. Y además pensemos que hasta cierto punto los mejores suelos en muchos casos han sido suelos sellados. Es decir, desde siempre las civilizaciones se han instalado en las orillas de los ríos, es decir, en esos terrenos que son más productivos, porque era lo lógico. A partir de esos asentamientos han ido creciendo, pero eso ha hecho que tradicionalmente suelos que son muy válidos para la agricultura estén perdidos. Entonces, bueno, pues hay que incrementar de forma sostenible esa producción agroalimentaria sin poner en peligro lo que es el medio ambiente de forma global. Una de las formas de hacerlo es mantener la materia orgánica y sobre todo los suelos, como son la mayoría de los suelos agrarios españoles, que la tienen en un 0,5% o incluso por debajo, habría que intentar incrementarla. Además, de esta forma conseguiríamos engancharnos a lo que es la iniciativa 4x1000. Por supuesto, reducir los gases de efecto invernadero, luchando contra el cambio climático, y reducir otros gases, en particular el amoníaco. A la vez que evitamos la contaminación de las aguas por nitratos. Es decir, en estos 3 puntos lo que estamos diciendo es que tenemos que manejar muy bien los nutrientes, en particular el nitrógeno, pero no solamente el nitrógeno, de forma que consigamos, que a veces es muy difícil, porque medidas que tú estás haciendo para prevenir la emisión de gases de efecto invernadero o para prevenir la emisión de amoníaco, están haciendo que aumentes el riesgo de que tengas nitratos, o sea, perdón, de que se contaminen las aguas por nitratos. Una parte muy importante es mejorar las propiedades biológicas de los suelos agrarios, porque esa microbiota fundamentalmente te va a poder ayudar a utilizar mejor los nutrientes y a que con menores cantidades a lo mejor estés consiguiendo un rendimiento similar. A la hora de conservar esos suelos productivos, es importante manejar los metales pesados, sobre todo en un momento en el que estamos hablando de una economía circular, en la cual tienes que volver a incluir, porque además es bueno, los nutrientes, la materia orgánica, pero hay un riesgo que lo tienes que manejar bien. Y, por supuesto, la biodiversidad ligada a los suelos agrarios. Entonces, con todo esto en la cabeza, José Luis, ¿cuáles son las herramientas que dispone, este Real Decreto? Y aquí es donde no podemos entrar muy en profundidad, porque hay muchos aspectos que se están discutiendo en la actualidad. Y bueno,
pues a ver si vamos perfilándolos mejor. Pero quizá lo más importante es la filosofía con la que sale este Real Decreto. Lo que pretende este Real Decreto es hacer un enfoque global de lo que es el aporte de nutrientes a los suelos agrarios. Y la primera premisa de la que parte es que cualquier material que uno vaya a aportar al suelo agrario tiene que tener una justificación agronómica. Es decir, eso de, bueno, pues aquí no le hace daño. Ya, bueno, no le hace daño que tú sepas, pero realmente ese residuo, ese material que tú estás echando, le está aportando algún beneficio al suelo, porque si no, el suelo no lo vas a convertir en una especie de vertedero. Entonces, lo primero es, vamos a ver, os estoy echando, bueno, porque siempre se ha hecho, pero vamos a ver, realmente lo que tú estás aportando, en el momento que estás aportando, ¿le está produciendo un beneficio agronómico a tu suelo y a tu cultivo? Entonces esa es la primera pregunta. La siguiente es que habría que considerar todas las fuentes que nos están aportando nutrientes. En muchos casos, pues no están entrando en los balances de nutrientes. Incorporas paja al suelo porque va a aportarte materia orgánica, pero no estás pensando, y además es una buena práctica, pero no estás pensando que a la vez que te está aportando materia orgánica, te está aportando también, evidentemente, nitrógeno, fósforo, potasio. Luego, todo eso tendrías que tenerlo en cuenta a la hora de luego después ir a aportar tu plan de fertilización en concreto. Y además eso, considerar todos los nutrientes que te aporta cada fuente. Es decir, bueno, es que yo voy a fertilizar con unos purines, por ejemplo, porque necesito aportar nitrógeno, ¿vale? Pero a la vez que estás aportando esos purines, ese estiércol, esos lodos, esos fertilizantes, tienes que tener en cuenta si estás aportando exclusivamente el nitrógeno que buscas o a la vez estás aportando fósforo, potasio y en qué cantidades. Y con todo esto en la cabeza, planificar los aportes de nutrientes, teniendo en cuenta la rotación. Es decir, a lo mejor tú te puedes plantear cuando pones una enmienda orgánica al suelo en función de qué cultivo va a beneficiarse más de esos nutrientes o va a aprovecharlo mejor de esos nutrientes que te está aportando la enmienda orgánica, de tal forma que estés evitando esas pérdidas. Todo eso, bueno, pues requiere una cierta, un cierto planteamiento a futuro. Evidentemente, y viene muy ligado con lo que hemos visto antes, el ámbito de aplicación para conseguir ese enfoque global. No estamos hablando solamente de fertilización, sino de todas aquellas actividades agrícolas que de alguna forma te estén aportando nutrientes, aunque tú no las estés haciendo específicamente para aportar nutrientes. O pues las estás haciendo para que te modifiquen, o sea, lo típico que hemos hablado antes, pues tu enmienda orgánica. Incluso hay veces, en algunos momentos, en los que una práctica fitosanitaria típica es hacer una especie de biosolarización. Es decir, tú aportas estiércol al suelo, riegas un poquito y cubres con el fin de que se esté produciendo ahí una biosolarización que te ayude a hacer un mantenimiento, o sea, a hacer un control de plagas. Esa biosolarización, que está con un objetivo muy claro, totalmente desligado de lo que es el aporte de nutrientes, no deja de estarte aportando nutrientes. Y tendrías que ser consciente de ellos y tendrías que ser capaz de manejarlos e incluirlos dentro de tu balance, con el fin de que no te estés pasándolo.
Evidentemente, contemplamos todo lo que es la producción primaria agrícola y también las plantaciones forestales de crecimiento rápido, porque evidentemente va a haber en muchas de estas plantaciones, por ejemplo, de chopos que se van a dedicar a las papeleras, ya en biomasa, pues lo vas a tener, vas a hacer una fertilización que también debes de hacer con estos criterios que vas a aplicar a la fertilización del maíz. O sea, vale, son muy distintos. En principio uno no estaría pensando en equipararlos, pero sí es cierto que los conceptos y esos criterios deben de ser comunes. Exactamente igual para los pastos y los cereales. ¿Por qué los cereales? Porque es lo primero que hemos dicho al principio de todo. El suelo, lo que hoy es un erial, en un momento dado puede llegar a convertirse en una tierra agrícola y, bueno, no tiene sentido que porque ahora no se esté aprovechando lo dejes fuera de una regulación que lo que está buscando es la protección del suelo agrario, de tal forma que quedándose fuera de esto no le afectaran todas las reglas que controlan el buen manejo de los suelos, empezando por esa primera norma de la que hemos hecho referencia al primero, de tú aportas algo al suelo, sí y solo sí va a tener un beneficio agronómico. José Luis. Con esto en la cabeza, lo primero que hace el Real Decreto es hacer una especie de buenas prácticas agrícolas generales. Y lo primero es establecer una serie de periodos en los que no se puede realizar un abono de nitrógeno, fundamentalmente porque nos pueden estar causando problemas de pérdida de ese nitrógeno hacia los acuíferos. Hay un apartado, por primera vez, sobre las abonadoras. Es decir, si tú estás fijándote mucho en que tus abonos estén bien, a los abonos están sometidos a una reglamentación muy estricta, en el que el etiquetado tiene que estar muy bien, y sin embargo, no estás fijándote en las abonadoras. Es complicado porque en este momento pues no existe muchas normas sobre cómo tienen que estar estas abonadoras, pero es la primera vez que las mencionamos y les pedimos que estén en buen estado y que en la medida de lo posible estén calibradas. Este es uno de los puntos que hay que desarrollar más, porque es cierto que bueno, es difícil, estamos partiendo de una situación de cero y hay que ir avanzando poco a poco. Pero sí que nos parece importante, porque además si vas a tender a ajustar mucho las dosis, es fundamental que las abonadoras estén bien y te hagan una distribución del abonado lo más uniforme posible, de forma que no estés, sí, la dosis la estés por hectárea, la estés aplicando, pero de aquella manera. Haya zonas en las que tengan mucho más abonado que otras. No debiera de ser así. El Real Decreto plantea una serie de medidas de mitigación para las emisiones de gases de efecto invernadero y el amoníaco. Pues, por ejemplo, está prohibiendo que se esparza en abanico. Está, en fin, una serie de... Está pidiendo que los estiércoles se entierren. Todo ese tipo de cosas, bueno, pues se están planteando para mitigarlo. Hemos hablado de que en todo lo que es la estrategia, el Pacto Verde y lo que es la propia filosofía del propio y los objetivos del propio Real Decreto, queremos mejorar esos suelos agrícolas, su fertilidad. Entonces, desde ese punto de vista, le estamos dando prioridad a los materiales que aumentan la materia orgánica en el suelo, pero teniendo siempre en cuenta eso que estábamos diciendo de que tenemos que manejar los nutrientes e incorporar estos nutrientes a todos nuestros cálculos. Por los problemas de emisiones que tiene, se limita el uso de la urea. No se prohíbe totalmente porque desde aunque sí estamos oyendo de algún
país de la Unión Europea que está siendo mucho más estricto, para nosotros, bueno, la urea es un fertilizante que si lo empleas de forma correcta puede ser muy útil, es barato y además en algunos casos es que puede venir muy bien dentro de todo lo que es este manejo racional de los nutrientes, siempre y cuando se emplee bien y con esas medidas de mitigación que se les están pidiendo. De forma similar, tenemos una serie de condiciones para el uso de estiércol, de enterrado, de conocer los nutrientes que tiene para poder incorporarlos a nuestro balance, etc. Condiciones en el uso de los residuos y en particular de los lodos SEDAR. Aquí volvemos a esa primera premisa de que tienen que tener un valor realmente agronómico, que lo tienen porque tienen materia orgánica y son muy válidos, pero son unos materiales que tienen un cierto riesgo asociado mayor que otros. Entonces necesitamos, bueno, hacer un uso mucho más cuidadoso de ellos y se les ponen unas condiciones para su uso y sobre todo para que no se aumente ¿cómo se llama? Los metales pesados en el suelo. De hecho, aunque no se menciona aquí, sí que se ponen unos límites para los contaminantes en el suelo, de lo que luego después hablaremos. Evidentemente, las comunidades autónomas, sobre todo en aquellos aspectos que están relacionados con la protección del medio ambiente, tienen mucho que decir a las medidas que nosotros estamos poniendo, por lo cual se les da margen. Por ejemplo, en esos periodos en los que no se puede realizar un abonado de nitrógeno, son las comunidades autónomas las que van a tener que poner unas fechas específicas conforme a sus características climatológicas. Pueden ir a más en muchos de estos requisitos que se les está pidiendo en aquellas zonas que ellos hayan declarado vulnerables, porque realmente son las que están sobre el terreno, las que tienen las competencias para hacerlo y las que lo van a hacer mejor, partiendo esto de aquí estamos intentando poner un nivel de mínimos sobre que el desarrollar a más. José Luis. Otra de las herramientas principales es los planes de abonados. Es decir, si nosotros estamos hablando de racionalizar, para conseguir todo lo que hemos dicho es esencial partir de un plan de abonado. El plan de abonado tiene que reflejar los cultivos de forma ideal. Evidentemente tendrá que tener en cuenta esos cultivos dentro de la rotación en el sentido que hemos visto antes. Por supuesto vas a tener que tener en cuenta si el cultivo anterior te ha dejado o no te ha dejado restos de cosecha, cómo te va a estar afectando eso a tu aporte de nutrientes, pero un poco también lo que decíamos antes, si tú estás pensando hacer algún tipo de actividad muy concreta, como una enmienda o tal, pues a lo mejor sí que te tienes que plantear dentro de la rotación con una mirada muy especial a cómo, de hecho es una práctica que ya se venía haciendo de forma intuitiva muchas veces. Pues pongo la enmienda orgánica en este momento de la rotación porque el cultivo que viene después es más o menos demandante. Hacerlo de una forma planificada, clara y que quede reflejada en un papel. Y con todas esas ideas, sabiendo de todas las fuentes de nutrientes que tienes en tu propia explotación, pues calculas las necesidades reales. Es decir, bueno, mi cultivo yo sé que necesita tanto nitrógeno, tanto fósforo, tanto potasio, pero como se lo estoy dando ya a través de una parte de ello, se lo estoy dando a través de prácticas habituales, pues esas mismas restos de cosecha que tenemos, se lo voy a empezar a descontar. Este plan también tiene una previsión de cuándo y cómo quieres aportar tú esos nutrientes
a los cultivos, fondo, cobertera, etcétera. Medidas para la mitigación, pues si vas a poner unos estiércoles, pues lo voy a antes de las 4 horas, o bien tienes una maquinaria que te permite irlo incorporando, o bien antes de las 4 horas lo hago, etcétera. O bien la urea la voy a, para minimizar, pues la pongo con fertirrigación, etcétera. Y luego es importante, sobre todo, claro, estamos pensando en que tenemos que adoptar las dosis, queremos aportar lo que se necesita. Entonces, es importante hacer un seguimiento de la evolución del cultivo para ver si estamos bien, incluso si nos estamos pasando porque no habíamos tenido en cuenta algún tipo de fuente o porque el año se está desarrollando de forma que vamos a tener un rendimiento menor que el esperado. Y en un momento dado tienes que aportar menos nutrientes o tienes que aportar más. De forma ideal, pues incluso puedes hacer una analítica de las hojas del cultivo para ver cómo va evolucionando o hacer una medida a través de imágenes, por drones, etc. No se pide específicamente, pero yo creo que el agricultor debiera de hacer una evaluación al final del cultivo y hacer una evaluación de costes. Es decir, si el agricultor sabe lo que se venía gastando antes en fertilizar una hectárea de terreno y lo que se está gastando una vez que tiene una serie de medidas que le están ajustando más la dosis y ve el rendimiento que saca la parcela, pues a lo mejor se lleva una sorpresa. De hecho, cuando hablas muchas veces con asesores que han ayudado a hacer esta transición en algunas fincas, sí que te comentan que el agricultor se lleva una sorpresa cuando ve que, pues lo que estábamos diciendo antes, que está consiguiendo el mismo rendimiento o incluso más si ha llegado a aportar, o sea, si ha hecho un cambio en los momentos en el que aporta los fertilizantes, de forma que aportando menos, pero haciéndolo en el momento preciso, le ha aumentado ya sea la cantidad o la calidad, con lo cual está sacando un mayor rendimiento, más dinero y menos costes. Entonces, sí que sería bueno que el agricultor no lo pide específicamente el plan de abonado, porque realmente no es lo que se está buscando, pero para el bolsillo del agricultor puede ser importante hacer esta evaluación al final y plantearse cómo le están yendo las cosas. Siguiente. Evidentemente, este plan se tiene que incorporar a un cuaderno de explotación y luego después la implementación de ese plan de abonado se tiene que hacer en el cuaderno de explotación. Es decir, tenemos que ir registrando en cada parcela todo lo que estamos haciendo, con fechas, dosis y cómo lo estamos haciendo. En caso de que haya en algún momento cambios, pues justificar, es decir, bueno, pues aquí yo tenía pensado poner tantos kilos de nitrógeno o de fósforo, pero como en un momento he visto que iba a aumentar, o he hecho una analítica de hoja y he visto que me estaba quedando corto, pues aumento en tanto y lo estás justificando, o al revés, disminuyo porque no. ¿Cuál es la finalidad? Pues, por un lado, que el agricultor sea consciente de cómo está haciendo el aporte y lo conozca mejor, es decir, no es un balance en definitiva. Y en cualquier empresa, económicamente, tienes que ser consciente de cómo estás aportando tus medios de producción. Evidentemente hay una parte que es facilitar el cumplimiento de los aspectos relacionados con la PAC y con otras legislaciones que puedan estar afectando, por ejemplo, el Real Decreto o sea, la legislación sobre nitratos. Y, por otro lado, lo que veníamos diciendo antes, facilitar esa evaluación que sería bueno que hiciera el agricultor del plan de abonado.
si a lo que obligatoriamente se pide al plan de explotación le pone el agricultor la casilla de euros, pues a lo mejor llega a esa evaluación económica también, ya no solamente a la evaluación agronómica, sino también a la evaluación agronómica, que es bueno tenerla. La siguiente. Es la elaboración y un manejo racional de todo lo que es estas prácticas agronómicas puede ser complicado. Entonces, se busca un asesoramiento. Este asesoramiento estamos viendo si puede ser, y ya enlaza con algunas de las charlas que van a venir de después, a través de un programa con un algoritmo que te permita pues tomar esas decisiones de cuánto necesito de cada nutriente, sabiendo todo lo que he ido aportando en los distintos materiales y en las distintas prácticas, o puede ser un asesoramiento físico que queda regulado, qué contenidos tiene que tener dentro del Real Decreto. ¿Cuál es el objetivo de este asesoramiento? Pues evidentemente primero ayudar a hacer el plan de abonado y ayudar a su implementación a lo largo de la campaña, tomar esas decisiones de, a ver, veo que me estoy quedando corto o veo que me estoy pasando porque estoy haciendo un seguimiento. Puede ayudar a evaluar los resultados de la implementación y de cara a las siguientes campañas intentar mejorar, porque oye, he visto que, bueno, pues si cambio determinadas cosas o mantengo determinadas que han funcionado. Ayuda a escoger las mejores medidas de mitigación y aplicarlas de forma correcta. Se pide que haya un informe técnico para el empleo de determinados materiales, en concreto de los lodos, porque ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, para eso vas a necesitar un asesor. Y luego después, bueno, pues esa persona, que te va a ayudar a mejorar ciertas características de tu explotación. En concreto, pues puede ayudarte a hacer un plan para mejorar la actividad biológica. De hecho, cada vez más en el mercado estamos viendo bioestimulantes, productos que te van a ayudar a ese tipo de mejora que a lo mejor el agricultor normal no está tan acostumbrado a considerar, estructura de los suelos, etc. Por último, ya la última diapositiva, el Real Decreto, ya lo he mencionado antes, intenta, uno de sus objetivos es mantener esa salud de los suelos agrarios. Y en línea con otros aspectos que se están haciendo, pues ya mencionaba antes el reglamento de los productos fertilizantes, mira los contaminantes que puede haber en el suelo. Entonces los limita de forma genérica y además limita la cantidad de metales pesados que pueden recibir anualmente. De esta forma intentamos, bueno, pues evitar la degradación de los suelos, porque es de las primeras cosas que hemos dicho. O sea, tenemos los suelos agrarios que tenemos, es muy difícil aumentar la superficie, se tarda mucho en hacer un suelo agrario, en conseguir la fertilidad de un suelo agrario, y sin embargo se degradan con relativa facilidad. Por lo tanto, es bueno mantener el control de los contaminantes en el suelo. Entonces, hay algunas medidas para intentar tener un control de esto. Y ya, pues la última es, pues eso, muchas gracias. Y bueno, pues al final de la charla creo que hay un tiempo para preguntas que intentaremos contestar. Muchísimas gracias, María Luisa. Pues te esperamos entonces en la mesa redonda porque como puedes imaginar hay bastante debate en el chat para comentar varios de los aspectos que has ido comentando.